¿Qué le sucede a una superpotencia cuando sus aliados comerciales más estratégicos le dan la espalda a su recurso energético más valioso? No se trata solo de gasolina, se trata de poder, se trata de influencia y, lo más importante, se trata del colapso de una narrativa que apoyó la supremacía energética de Estados Unidos en las últimas décadas. Cuando México, China y Australia, tres gigantes que orbitan alrededor del eje económico estadounidense, anuncian recortes en las importaciones de GNL, gas natural licuado desde Estados Unidos, el impacto no es solo económico, es profundamente geopolítico. Esta decisión, aparentemente técnica y comercial, tiene ramificaciones globales que llegan directamente al corazón de la política exterior estadounidense y resuena directamente en el campo de batalla electoral de 2024, donde Donald Trump, el máximo símbolo de la autosuficiencia energética de América del Norte, está tratando de recuperar terreno. Pero este cambio en el tablero global está decretando silenciosamente el fin de su relevancia política. Desde la llamada revolución del gas de esquisto, Estados Unidos se ha proyectado como una potencia exportadora de energía, transformando el GNL en un arma silenciosa de diplomacia y hegemonía. Los países que dependen de la seguridad energética estadounidense se han convertido gradualmente en piezas de un juego geoestratégico. Pero ahora las tornas están cambiando. Y rápido. México, el mayor socio comercial de Estados Unidos bajo el TEMEC, antes Telecan, anunció una reevaluación de su matriz energética con foco en la autosuficiencia y acuerdos con otros proveedores. China, cada vez más aliada de Rusia y defensora de un bloque económico alternativo al dólar, también está desacelerando sus compras, impulsando las inversiones en GNL ruso e iraní. Y Australia, que históricamente mantuvo una sólida alianza energética con Washington, declaró que priorizará los acuerdos regionales asiáticos y busca diversificar su matriz en función de presiones ambientales internas. Estos tres movimientos, que a primera vista podrían parecer inconexos, apuntan en la misma dirección: el debilitamiento del poder blando energético de Estados Unidos, algo que Trump, en su primer mandato, vendió al mundo como el gran activo de Estados Unidos primero. Pero ahora, con la política energética estadounidense cuestionada a nivel mundial, las grietas en el modelo están comenzando a aparecer, y esto afecta directamente la narrativa de fuerza que sustenta el trumpismo. No se trata solo de comercio, se trata de influencia, dependencia y alternativas. El GNL siempre ha sido un símbolo de la capacidad de Estados Unidos para mantener a los aliados cercanos y a los rivales dependientes. Ahora, mientras los países buscan nuevas rutas, nuevos socios y nuevas monedas para las transacciones globales, Estados Unidos se encuentra en una posición incómoda, la de un proveedor que está siendo reemplazado. Y esto no es solo un golpe a la balanza comercial, es una amenaza directa al modelo de poder que Trump ayudó a consolidar. Más que nunca, estamos presenciando el colapso de un pilar invisible de la política exterior norteamericana: el control energético como instrumento de hegemonía. La interrupción de estas importaciones pone en duda el futuro de las alianzas económicas, cuestiona la estabilidad del dólar como moneda de intercambio energético global y, sobre todo, expone la fragilidad de un sistema basado en la confianza de socios que ahora recurren a alternativas menos expuestas al juego político de Washington. La ruptura de esta confianza energética internacional se produce en un momento crítico, con Estados Unidos enfrentando desafíos internos de inflación, inestabilidad política y radicalización social. La pérdida de protagonismo en el mercado energético global podría ser el detonante de una nueva crisis de identidad nacional. Y en el centro de esta tormenta está él, Donald Trump, el hombre que prometió independencia energética, empleos en los campos de extracción y dominio global a través del petróleo y el gas. Pero ahora, con los principales consumidores buscando nuevas rutas y alineamientos geopolíticos, el discurso de la grandeza energética muestra signos de agotamiento. ¿Qué revela esto sobre el nuevo escenario global? ¿Estamos ante un nuevo orden energético donde se redistribuye el poder y se cuestionan los viejos imperios? Este movimiento global no es solo una señal de cambio, es una advertencia. Una advertencia de que el mundo está reescribiendo las reglas del juego energético, político y financiero, sin pedir permiso a Washington. Y si quiere comprender cómo esta crisis silenciosa podría moldear el futuro de la economía global, ¿quiénes son los verdaderos ganadores detrás de este cambio?
¿Y qué revela todo ello sobre el destino político de Trump? Entonces, este video es para usted. Aquí profundizamos, con análisis actualizados, basados en fuentes internacionales confiables, sin rodeos y con visión estratégica. Si valoras el contenido serio, directo y profundo, deja un me gusta. Esto realmente nos ayuda a llegar a más personas. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos sobre geopolítica, economía global y el verdadero detrás de escena del poder. Ahora, profundicemos en lo que hay detrás de esta ruptura histórica en las relaciones comerciales entre Estados Unidos, México, China y Australia, porque lo que está en juego aquí no es solo el gas. Es el futuro de la influencia estadounidense en el mundo. Cuando empezaron a aparecer las primeras señales, los mercados todavía estaban tratando de entender si se trataba de un ruido pasajero o de algo mucho mayor. Pero la confirmación oficial, que llegó en menos de 72 horas desde 3 partes diferentes del mundo, América del Norte, Asia y Oceanía, fue suficiente para que el mensaje quedara claro. México, China y Australia estaban interrumpiendo las importaciones de GNL de Estados Unidos. 3 potencias regionales, con un peso decisivo en el balance energético global, anunciaron prácticamente al unísono que el gas natural licuado estadounidense dejaría de ser una parte esencial de sus cadenas de suministro. El shock fue inmediato, pero la pregunta que todavía resuena es, ¿por qué ahora? En un escenario ya tenso por los conflictos, el cambio climático y la incertidumbre económica, la decisión de estos países no aparece de forma aislada. Es sintomático de un profundo rediseño de las relaciones internacionales y de una silenciosa disminución de la influencia que Estados Unidos ha ejercido durante décadas a través de la energía. Más que contratos y barriles de gas, lo que se está cortando es un vínculo simbólico, una dependencia que ha servido como moneda de cambio en acuerdos políticos, diplomáticos y militares desde los años 2000. Y es en este punto donde se revela el impacto real. Es un shock directo a la arquitectura de poder que ha sostenido la retórica de Donald Trump y el ala conservadora estadounidense en los últimos años. Empecemos por México, el país que comparte no solo fronteras físicas, sino una de las interdependencias comerciales más profundas con Estados Unidos. Optó por romper con parte de esta lógica. El presidente mexicano, bajo una fuerte presión interna por políticas de soberanía energética, comenzó a priorizar el fortalecimiento de Pemex y las asociaciones con otros actores, incluidos los de América del Sur. Una medida que, además de estratégica, también es una respuesta al desgaste diplomático acumulado durante los años de Trump, donde México fue tratado repetidamente como un adversario, no un aliado. En Asia, la señal de alerta llegó desde China. El país asiático, mayor consumidor mundial de energía, ya daba señales de que su apuesta ya no estaba en la previsibilidad estadounidense. La profundización de las relaciones comerciales con Rusia, Irán y los países del sudeste asiático, combinada con inversiones multimillonarias en infraestructura para recibir GNL no estadounidense, dejaron claro que Beijing estaba reconfigurando su posición en el juego de ajedrez. El cese de las compras de GNL en Estados Unidos es solo el movimiento visible de una estrategia que se ha estado elaborando silenciosamente durante años. Reducir la exposición a los estados de ánimo políticos de Washington. Australia, aunque tradicionalmente alineada con Estados Unidos, tuvo su decisión impulsada por factores internos, la creciente presión ambiental, el activismo político y las críticas al apoyo estadounidense a las intensas prácticas extractivas. Al declarar que dará prioridad a los acuerdos con países asiáticos y fuentes alternativas, Canberra señala una postura más autónoma, tal vez más pragmática, pero ciertamente menos dependiente de la lógica del bloque cerrado que Estados Unidos había estado tratando de preservar. Se trata de un gesto que va más allá del ámbito energético y entra en el ámbito simbólico. El mundo ya no está dispuesto a seguir incondicionalmente el modelo americano. El mercado reaccionó con caídas de las acciones de las grandes distribuidoras estadounidenses, ruidos en el sector del transporte marítimo y alertas de riesgo emitidas por las agencias de calificación. Pero lo que quizás pocos entendieron, a primera vista, es el grado de desestabilización política que representa este movimiento. La energía es un activo estratégico, siempre lo fue, y Donald Trump construyó su imagen de líder fuerte, de restaurador de la grandeza estadounidense, exactamente sobre la promesa de transformar el país en un imperio energético.
Recortó las regulaciones ambientales, inyectó miles de millones en incentivos al sector y utilizó el GNL como parte clave de su política exterior. Ahora bien, ver a 3 socios estratégicos darle la espalda a este activo es, en muchos sentidos, ver cómo se erosiona la base de su discurso político. Por supuesto, los aliados de Trump intentarán atribuir esta ruptura a la administración Biden, a la inestabilidad del mercado o incluso a factores climáticos. Pero los analistas más atentos lo saben. Esta desconexión empezó mucho antes. Fue plantado por la forma en que Trump trató a sus aliados, por el aislamiento que promovió en los foros internacionales y por la inestabilidad que trajo a las reglas del juego global. Cuando lo pones todo en términos de poder bruto, de nosotros contra ellos, tarde o temprano, ellos empiezan a buscar alternativas. Y eso es exactamente lo que pasó. Aquí es donde la narrativa se vuelve aún más delicada para el expresidente. Si el GNL deja de ser un símbolo de fortaleza y pasa a representar vulnerabilidad, ¿qué queda para el discurso trumpista? ¿Cómo podemos apoyar la idea de que Estados Unidos estaba dominando el mundo otra vez, cuando los principales compradores simplemente empiezan a abandonar la mesa? Estas disrupciones no fueron solo comerciales. Fueron políticos, diplomáticos y, sobre todo, estratégicos. El mensaje enviado al mundo es claro. Depender exclusivamente de Estados Unidos como proveedor de energía ya no es una opción segura. Y el impacto de esto repercute mucho más allá de los oleoductos y los buques metaneros. Resuena en las urnas, resuena en las alianzas, y resuena poderosamente con el futuro de la influencia estadounidense en el siglo XXI. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estas decisiones, México, China o Australia, cree que debilita más la posición de Estados Unidos en el mundo? Comente a continuación usando una palabra clave: interrupción energética. Tu comentario ayuda a que este contenido llegue a más personas y genera discusiones importantes que los principales medios de comunicación no están dispuestos a tener. Durante décadas, Estados Unidos cultivó un poder invisible, una fuerza que iba mucho más allá de los portaaviones, las tropas o las bases militares repartidas por todo el planeta. Era el control de la energía, y más concretamente, el GNL, gas natural licuado, transformado en herramienta de diplomacia, negociación y, sobre todo, de dominación silenciosa. Aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca al analizar la geopolítica. Miran los tanques, los misiles, los encendidos discursos en las plataformas de la ONU, pero los verdaderos movimientos estratégicos siempre ocurrieron entre bastidores, en contratos energéticos, en acuerdos bilaterales que determinaban quién suministraba qué, a quién, durante cuánto tiempo y en qué moneda. El ascenso de Estados Unidos como gigante del GNL no fue casualidad. Después de la explosión del gas de esquisto, la llamada revolución del esquisto, el país logró dejar de depender de las importaciones y comenzó a exportar a gran escala. Esto ha convertido la energía estadounidense en uno de sus mayores activos de política exterior. Fue el gas que mantuvo contentos a los aliados, que mantuvo a los adversarios alejados de la influencia rusa y que, de manera sutil, obligó a naciones enteras a permanecer dentro de la órbita de Washington. El GNL comenzó a venderse no solo como recurso energético, sino como símbolo de libertad, seguridad y alineación política. Quien compró gas a Estados Unidos, se compró la idea de la estabilidad estadounidense. Pero ahora, con las importaciones suspendidas en 3 economías importantes, ese castillo está empezando a mostrar grietas visibles, y este colapso simbólico ocurre en un momento crítico. La guerra en Ucrania ya había desestabilizado el mercado energético europeo, empujando a muchos países a firmar contratos de emergencia con Estados Unidos. En teoría, esto pareció fortalecer aún más el dominio estadounidense, pero lo que pocos se dieron cuenta fue el costo político de estas decisiones. Se presionó a los países para que eligieran un bando, y quien depende del gas depende de quien transporta, almacena, fija el precio y protege esta cadena. Esto generó malestar, especialmente en países que, aunque aliados de Occidente, ya no quieren estar atados al juego de intereses de Washington. Es en este vacío de malestar e incertidumbre que otras potencias comenzaron a actuar. Rusia, incluso bajo sanciones, ha aumentado su influencia sobre clientes estratégicos. China, con su diplomacia del gas, ofreció acuerdos más flexibles que dependían menos de alineamientos políticos. E incluso Irán, visto como un paria por gran parte de Occidente,
comenzó a firmar memorandos de entendimiento con países de Asia y África. Lo que estamos viendo es una reorganización completa del equilibrio de poder, en la que el GNL pasa de ser un monopolio político estadounidense a convertirse en un activo en disputa en una guerra económica global. Pero ¿por qué esto afecta tan directamente a la imagen de Donald Trump? Porque fue durante su gobierno que el GNL adquirió el estatus de arma diplomática. Vendió la idea de que Estados Unidos sería la gasolinera del mundo libre, un proveedor confiable que ofrecería energía estadounidense limpia y segura. Trump incluso llamó al GNL gas de la libertad, el gas de la libertad, en una medida simbólica de marketing geopolítico. Y esta narrativa se mantuvo. Durante un tiempo, realmente pareció que Estados Unidos estaba redefiniendo el orden mundial basándose en el poder energético. El problema es que todo imperio construido sobre la promesa de un control absoluto inevitablemente suscita resistencia. Y eso es exactamente lo que pasó. México, China y Australia no solo redujeron sus compras, enviaron un mensaje. El mundo busca independencia energética, suministros alternativos y, sobre todo, distanciarse de la inestabilidad política de Estados Unidos. Porque no se trata solo de gasolina, se trata de no ser vulnerable a los ciclos electorales, las disputas internas, los cambios abruptos en la política exterior. Ningún país quiere que su suministro energético dependa del estado de ánimo de un presidente, ya sea Biden, Trump o cualquier otro nombre. Más aún en un escenario en el que el propio Estados Unidos vive una creciente crisis institucional, marcada por una polarización extrema, intentos de golpe de Estado, inflación, desempleo y una guerra cultural interna que está dividiendo al país de adentro hacia afuera. Y aquí está la ironía que pocos comentan. Al intentar utilizar el GNL como instrumento de fuerza bruta, Estados Unidos terminó revelando su fragilidad. Cuando conviertes una mercancía en un arma política, animas a tus clientes a buscar escudos. Y eso es lo que está pasando. Perder contratos no es solo una cuestión financiera. Representa un abuso de confianza, una erosión de la credibilidad que apoyó, hasta hace poco, la hegemonía estadounidense en las cadenas energéticas globales. Trump, que aprovechó la ola de la autosuficiencia energética como un trofeo político, observa ahora desde un palco el desmantelamiento simbólico de este proyecto. Tus oponentes lo saben, sus aliados evitan hacer comentarios en público, pero detrás de escena en Washington nadie duda. La interrupción de estas importaciones representa un golpe al corazón del legado trumpista. Y quizás esto explique la creciente tensión en los discursos, los ataques desesperados a la prensa, a las instituciones e incluso a antiguos aliados políticos, porque cuando el pilar económico comienza a desplomarse, el discurso de la fuerza pierde su sustento. Y a medida que se acercan las elecciones de 2024, la pregunta que muchos evitan hacerse es, si el gas ya no compra alianzas, ¿qué le queda a Trump para ofrecer al mundo? Ahora quiero escucharte. ¿Cree que Estados Unidos está perdiendo su influencia global debido a estas decisiones? Comenta abajo con la frase "El gas no garantiza la energía", o comparte tu visión sobre este cambio en el juego energético global. Esto ayuda a que el canal crezca mucho y atraiga aún más personas a esta discusión que los medios tradicionales ignoran. La imagen de Donald Trump enarbolando la bandera de la autosuficiencia energética estadounidense no era solo marketing político, era parte de una estrategia más amplia: reposicionar a Estados Unidos como potencia económica por excelencia, utilizando los recursos naturales como herramientas de dominación silenciosa. Al asumir el cargo en 2017, Trump colocó al GNL en el centro de su agenda económica, y lo hizo con precisión quirúrgica, desregulando sectores, incentivando la producción nacional y, sobre todo, tratando al gas no como un simple insumo, sino como un activo geopolítico. La idea era clara: transformar a Estados Unidos en el mayor proveedor mundial de energía y, con ello, restaurar su influencia allí donde las armas ya no eran suficientes. Trump sabía que el gas natural tenía una ventaja estratégica. A diferencia del petróleo, que a menudo está plagado de inestabilidad geopolítica y dependencia de los países de Oriente Medio, el GNL producido en suelo estadounidense representaba previsibilidad, seguridad y un sello ideológico. Era el combustible de la libertad, como dijo. La famosa expresión "gas de la libertad", utilizada por miembros de su gobierno, no fue solo una broma o una provocación, era un código geopolítico.
Quien compró este gas también compró un paquete de alineación política con Washington. Este discurso afectó principalmente a países que buscaban diversificar su matriz energética fuera de Rusia y Medio Oriente, Europa del Este, América Latina, partes de Asia. Trump hizo tratos y vendió buques de GNL como si fueran portavoces del poder estadounidense. Pero lo que pocos se dieron cuenta en ese momento fue que esta estrategia también entrañaba profundos riesgos. Al vincular la energía a un proyecto ideológico, hizo políticamente inestable la dependencia energética de Estados Unidos. Todo empezó a depender del estado de ánimo electoral estadounidense. Lo que parecía una ventaja competitiva, la fortaleza del mercado estadounidense, se convirtió en una carga cuando el mundo empezó a observar el caos interno de Estados Unidos. El intento de golpe del 6 de enero, la creciente polarización, los ataques al sistema electoral, todo ello empezó a contaminar la imagen de proveedor confiable. Los países que antes veían a Estados Unidos como un refugio seguro, comenzaron a repensar esta dependencia. La energía ya no es neutral, se convirtió en un riesgo político. Y Trump, al llevar el GNL como pancarta de campaña, allanó este camino. La estrategia Estados Unidos primero funcionó durante un tiempo, pero plantó las semillas de la inestabilidad global. Y ahora, con contratos rotos y aliados estratégicos reevaluando sus posiciones, lo que queda de ese sueño de supremacía energética estadounidense está comenzando a desmoronarse, no porque el gas perdiera valor, sino porque el discurso perdió credibilidad. La relación entre México y Estados Unidos siempre ha estado marcada por una mezcla de interdependencia económica y tensión geopolítica. Pero en los últimos años, esta dinámica ha ganado un estrato aún más sensible: la energía. México, que durante décadas mantuvo una relación casi automática con EUU, en este sector, sorprendió al mercado global al anunciar un recorte gradual en las importaciones de GNL estadounidense. Para muchos fue un gesto inesperado. Para otros, una respuesta calculada a años de desprecio diplomático. Durante la administración Trump, México fue retratado como un problema, un enemigo interno disfrazado de vecino. Las discusiones sobre el muro, las amenazas arancelarias, las críticas públicas, todo esto creó una atmósfera de desgaste. Internamente, el gobierno mexicano comenzó a sentir presión por una política de soberanía energética, reactivar Pemex, fortalecer el sector refinador, reducir la dependencia externa. Pero el recorte del GNL fue más que una política energética, fue un mensaje. Al anunciar el fin gradual de las importaciones, México señaló que ya no está dispuesto a apoyar el modelo estadounidense de dominación energética. Es una respuesta geopolítica a una serie de humillaciones políticas. Y, más profundamente, es un movimiento alineado con la tendencia global de regionalización energética. México quiere depender menos de Estados Unidos y más de sí mismo. Y, cuando sea necesario, de socios fuera de la esfera de influencia de Washington. Esta distancia tiene un impacto directo en la política estadounidense, especialmente en el discurso trumpista. Trump siempre se ha presentado como el negociador imbatible, el hombre que doblega a los aliados e inspira respeto. Pero México, precisamente el país al que más atacó, está demostrando que ya no juega a ese juego. Y esto profundiza en la narrativa electoral de 2024. Porque si ni siquiera el vecino más estratégico respeta ya el liderazgo estadounidense, ¿cómo podemos convencer al mundo, o a los votantes, de que Estados Unidos todavía domina el tablero global? La ruptura con México también trae consecuencias económicas concretas. Menos contratos, menos transporte, menos dólares circulando, y una enorme pérdida simbólica. La idea de que Estados Unidos controla su patio trasero estratégico comienza a desmoronarse. Y, como siempre, el mundo está mirando. Si hay un país que juega a largo plazo es China. Mientras Estados Unidos alterna sus políticas en cada elección, Beijing se basa en estrategias de décadas de antigüedad. Y en el campo energético, China se ha estado reposicionando de manera quirúrgica, silenciosa, pero profundamente disruptiva. La decisión de suspender las importaciones de GNL estadounidense no fue un impulso. Fue el paso lógico en una arquitectura geopolítica que se ha diseñado desde la crisis financiera de 2008, pasando por la guerra comercial con EUU y culminando con la nueva alianza energética con Rusia e Irán.
China entendió antes que Occidente que depender de un solo proveedor, especialmente uno tan volátil como Estados Unidos, era un riesgo sistémico, y no solo en términos logísticos o económicos, sino en términos de soberanía nacional. Al diversificar sus fuentes de energía, invertir en su propia infraestructura de recepción, licuefacción y distribución, y firmar contratos con socios como Moscú y Teherán, el país está empezando a escribir una nueva narrativa, la de la autonomía energética asiática. Este movimiento también es profundamente político. Al abandonar parte de sus contratos con Estados Unidos, China le está diciendo al mundo que ya no acepta estar subordinada a la agenda de Washington. Quiere definir los términos, establecer precios, decide quién entra al juego y quién queda fuera. Y para ello depende de dos aliados que comparten el mismo resentimiento geopolítico, Rusia e Irán. Juntos, forman un nuevo eje energético que desafía la supremacía estadounidense de una manera sin precedentes. La influencia de China en esta nueva arquitectura va mucho más allá de la energía. Está conectado con la nueva ruta de la seda, la guerra tecnológica con EEUU, la disputa por los semiconductores, el control de minerales estratégicos y, por supuesto, el futuro del dólar como moneda de referencia global. Detener el GNL estadounidense es solo una medida. La Junta está experimentando una transformación completa, y Trump, que se vendió como el líder capaz de contener el avance chino, ve ahora su proyecto energético desmantelado por quienes, en silencio, trazaron un plan mucho más ambicioso. La pregunta que queda es, ¿hasta dónde llegará este cambio de rumbo? ¿Y cómo afecta esto a la posición de Estados Unidos no solo en el sector energético, sino en toda su estrategia global para contener a China? Porque el gas, en este caso, no es solo gas. Es la chispa de un reposicionamiento que podría cambiar el equilibrio de poder global durante los próximos 50 años. Ahora tengo muchas ganas de escuchar tu opinión. En tu opinión, ¿está China construyendo un imperio de energías alternativas? Comenta abajo con la frase «Nueva ruta del gas» si crees que esto es solo el comienzo de algo mucho más grande. Tu comentario realmente ayuda a que este contenido se difunda y mantiene viva esta conversación aquí en el canal. Si alguien todavía creía que la lealtad geopolítica era eterna, la decisión de Australia de reevaluar su dependencia del GNL estadounidense fue una prueba de la realidad. Australia, socio histórico de Estados Unidos, alineado militar y diplomáticamente desde la Segunda Guerra Mundial, siempre ha sido vista como un pilar inquebrantable del bloque occidental. Pero ahora, bajo una creciente presión interna, el país está empezando a revisar sus prioridades, y la energía está en el centro de este cambio. La decisión de reducir las importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos no fue una salida directa, sino una señal clara. Los tiempos han cambiado, y los compromisos asumidos con Washington ya no son incuestionables. ¿La razón? Una conjunción explosiva de factores políticos, económicos y sociales. Por un lado, la sociedad australiana está viviendo una profunda transformación en relación con la cuestión climática. Los movimientos ecologistas cobraron fuerza en las urnas. Los votantes jóvenes, activistas y científicos están presionando por una agenda más ecológica. Por otro lado, los altos costos del GNL importado, las promesas de inversión en energías renovables y la inestabilidad de las relaciones internacionales con Estados Unidos bajo Trump y Biden han hecho del gas estadounidense una opción cada vez menos atractiva. Australia se dio cuenta de que permanecer ligada exclusivamente a la matriz energética estadounidense no solo limitaba su capacidad de maniobra política, sino que también la exponía al riesgo de inestabilidad externa. Después de todo, un país que necesita importar una gran parte de su gas de un proveedor que cambia de política con cada elección presidencial se encuentra en una posición delicada, y los australianos, tradicionalmente pragmáticos, no están dispuestos a pagar ese precio. Esta reorientación energética abre espacio para nuevas alianzas regionales, especialmente con países asiáticos que, como Australia, están buscando alternativas a Estados Unidos. Japón, Corea del Sur, India e Indonesia están explorando nuevas formas de cooperación. El GNL ruso y catarí entra con fuerza en este mercado, y el discurso sostenible sirve como catalizador. La diversificación energética es ahora sinónimo de soberanía. Para Estados Unidos, este movimiento es simbólico. Ver a Australia, un aliado confiable, repensar su dependencia
Es un mensaje silencioso pero brutal. La influencia estadounidense ya no es incuestionable ni automática. Es necesario recuperarlo. Y con urgencia. En el escenario electoral de 2024, esto representa otro revés para Trump, porque apostó por la idea de que la fuerza estadounidense era suficiente. Bastaba amenazar, bastaba imponer aranceles, bastaba golpear la mesa. Pero cuando incluso sus aliados históricos deciden irse por la tangente, queda claro que el modelo trumpista de liderazgo global puede estar derrumbándose. Las consecuencias de la decisión de México, China y Australia no tardaron en materializarse en la economía estadounidense. Aunque muchos analistas intentan minimizar el daño afirmando que la demanda mundial de GNL sigue siendo alta, los efectos internos fueron inmediatos y reveladores. La caída de los contratos de exportación generó inseguridad en los mercados. Las acciones de gigantes de la industria como Cheniere Energy, Tellurian y otros sufrieron pérdidas importantes. Pero más que eso, fue el impacto en las cadenas de producción locales lo que empezó a preocupar. Estados como Texas, Luisiana y Pensilvania, que concentran gran parte de la infraestructura para la extracción, licuefacción y exportación de gas natural, comenzaron a sentir los efectos de la desaceleración, cancelación de inversiones, despidos en empresas de logística, congelamiento de proyectos de expansión. La economía local, que dependía en gran medida de la continuidad de estas exportaciones, se encuentra ahora en estado de alerta, y con eso comienza a crecer un sentimiento de inseguridad económica que alimenta discursos radicales y teorías de conspiración, terreno fértil para el regreso de narrativas como la de Trump. Al mismo tiempo, el gobierno federal intenta encontrar alternativas, propuestas para estimular el mercado interior, nuevos acuerdos con países africanos y latinoamericanos, presión a la Unión Europea para mantener los contratos con el GNL americano. Pero nada de esto resuelve la cuestión central, el abuso de confianza. Cuando tres economías importantes deciden, casi simultáneamente, cortar sus vínculos energéticos con Estados Unidos, el problema no es solo de logística o de precio, es reputación. Y la reputación, en el mercado global, lo es todo. Para Trump, este colapso representa un ataque directo a su legado. Construyó su imagen con la idea de devolver al país su grandeza energética, pero ahora con las cifras cayendo y los contratos anulándose, la narrativa se está debilitando, y peor aún, se convierte en una carga política, porque los votantes de las propias regiones afectadas, antes vistas como la base fiel del trumpismo, están empezando a cuestionar los beneficios reales de la política de Estados Unidos primero. La crisis del GNL revela algo más grande. Estados Unidos, por mucho que produzca en volumen, ya no tiene el monopolio de la influencia energética, y sin eso pierden una de las armas más efectivas de su diplomacia global. El mercado está cambiando, y Estados Unidos, a pesar de toda su infraestructura, se está quedando atrás, política, económica y simbólicamente. Pocas personas se dan cuenta de cuán arraigado está el dólar en el sistema energético global. Desde los acuerdos de Bretton Woods hasta el petrodólar forjado en los años 1970, la moneda estadounidense no es solo un medio de cambio, es un pilar del sistema financiero internacional. Y el GNL fue uno de los puentes que mantuvo firme este pilar. Pero ahora, mientras los países buscan alternativas al gas estadounidense, una segunda perturbación silenciosa está comenzando a tomar forma: la desdolarización de las transacciones energéticas. China lleva años promoviendo contratos de compra de petróleo y gas en yuanes, especialmente con Rusia e Irán. India está estudiando acuerdos similares. Los países del Golfo discuten nuevos modelos que involucran monedas digitales soberanas. Y, en el centro de esta agitación está la decisión de ya no depender del GNL estadounidense, porque con él viene el dólar. Cuando México, China y Australia optan por proveedores alternativos, también están dando señales de que prefieren escapar de la lógica del dólar, y esto tiene profundas implicaciones. La hegemonía estadounidense depende de la confianza global en su moneda. Esta confianza proviene de la estabilidad política, el tamaño de la economía y, más sutilmente, la dependencia energética. Cuanto más países necesiten comprar gas o petróleo a Estados Unidos, más dólares circularán, más demanda habrá de la moneda y más podrá endeudarse Estados Unidos sin colapsar. Pero si se rompe esta cadena,
el dólar empezará a perder fuerza como activo central. Y en ese momento, el impacto podría ser catastrófico. Aumento de la inflación, fuga de capitales, pérdida de control sobre la política monetaria. Trump lo sabe, o al menos sus asesores lo saben. Por eso, el discurso de volver al poder del dólar fue una constante en su retórica. Entendió que mantener fuerte la moneda dependía de mantener al país como epicentro de poder, militar, económico y energético. Pero ahora, con ese trípode sacudido, la moneda estadounidense está entrando en territorio peligroso. Y esta es quizás la mayor amenaza a la soberanía estadounidense en este siglo. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cree que los días del dólar como moneda dominante están contados? Comenta con la expresión colapso silencioso si cree que esta crisis energética es el comienzo de un punto de inflexión histórico. Tu comentario fortalece este canal y mantiene viva esta discusión en los lugares donde más molesta. La respuesta de Donald Trump a la creciente pérdida de influencia de Estados Unidos en el mercado global de GNL no fue técnica, ni mucho menos diplomática. Fue, como siempre, atronador, performativo y lleno de ataques. En lugar de admitir cualquier tipo de responsabilidad por los frágiles acuerdos o la inestabilidad internacional creada durante su administración, Trump hizo lo que mejor sabe hacer: apuntar a otros, atacar a los enemigos del pueblo y vender la narrativa de que todo es parte de un sabotaje orquestado contra él y contra Estados Unidos. En recientes mítines, Trump ha estado utilizando la interrupción de las importaciones procedentes de México, China y Australia como munición para atacar al gobierno de Biden, al afirmar que bajo su administración, el mundo respetaba a Estados Unidos y que ahora ya nadie teme a Washington. Pinta un cuadro de caos deliberadamente diseñado para desmantelar su legado. Pero lo que evita mencionar, y que los medios tradicionales, a menudo por conveniencia política, tampoco exploran en profundidad, es que estas perturbaciones comerciales germinaron en los propios errores estratégicos de la administración Trump, al convertir a los aliados en objetivos y a los socios en peones de su juego de poder personal. Trump creó un ambiente de incertidumbre que contaminó los contratos, los acuerdos y la diplomacia. La imposición de aranceles contra México, la guerra comercial con China y el desprecio por las preocupaciones ambientales de países como Australia han socavado la confianza en las negociaciones energéticas con Estados Unidos. Los líderes extranjeros, incluso aquellos que simpatizaban con la figura política de Trump, comprendieron que mantener relaciones energéticas estables con Estados Unidos significaba inevitablemente entrar en una ruleta geopolítica que giraba al capricho de las elecciones estadounidenses. Ante esto, Trump está tratando de rediseñar su imagen como víctima de un sistema global que, según él, nunca aceptó que Estados Unidos volviera a estar en la cima. Alimenta teorías de conspiración sobre sabotaje interno, manipulación del mercado energético mundial y alianzas secretas entre países opuestos, con el objetivo de derribar la economía estadounidense antes de las elecciones de 2024. Y como era de esperar, parte de la base trumpista abraza estas narrativas con fervor. Después de todo, refuerzan la idea de que el expresidente es el único capaz de luchar contra un sistema corrupto, el famoso Estado profundo, y restaurar la gloria económica de Estados Unidos. El problema es que el mundo no está esperando el regreso de Trump. El mundo se está reorganizando. La geopolítica del GNL ya no gira en torno a la Casa Blanca, y esta realidad desconecta cada vez más el discurso del expresidente de la práctica concreta del nuevo escenario global. Aún así, sigue confiando en la retórica de la fuerza, los insultos a los líderes extranjeros y las promesas de reconquistarlo todo el primer día de gobierno. Promesas que, para sus seguidores, suenan a música, pero para el resto del planeta suenan como el eco de un imperio que no se ha dado cuenta de que se está reduciendo. Joe Biden tenía ante él una rara oportunidad: diferenciarse de Donald Trump en uno de los campos más sensibles de la política exterior, la diplomacia energética. La crisis provocada por la ruptura de los contratos de GNL ofreció una oportunidad para reposicionar a Estados Unidos como un socio más confiable, más responsable ambientalmente y con una visión de largo plazo. Pero la ejecución de esta estrategia fue, cuanto menos, confusa. Al principio, el gobierno de Biden intentó contener el daño con discursos sobre la diversificación del mercado, el fortalecimiento de las asociaciones con Europa
y el fomento de las energías renovables. Pero el problema era mayor de lo que la dirección quería admitir. La pérdida de contratos con México, China y Australia expuso no solo las debilidades comerciales, sino también la percepción global de que Estados Unidos se había vuelto impredecible. Y Biden, en lugar de afrontar esta cuestión de frente, prefirió jugar en el terreno seguro de la diplomacia tradicional, evitando las críticas directas a los países aliados y apostando por el poder de recuperación del libre mercado. Internamente, su equipo económico intentó amortiguar los impactos en el sector productivo con paquetes de incentivos y promesas de transición energética, pero los trabajadores del gas, especialmente en estados clave como Pensilvania, vieron todo esto como una charla política vacía. Los empleos estaban en riesgo, los contratos se estaban cancelando, y el gobierno federal parecía más preocupado por mantener la retórica ambiental que por proteger la base económica de la industria. Y este vacío político creó espacio para Trump, quien acusó a Biden de entregar el país a potencias extranjeras y destruir la independencia energética estadounidense. En el plano internacional, la administración Biden buscó acuerdos con países europeos para mantener el flujo de GNL estadounidense. Pero estos socios también eran conscientes de la inestabilidad política interna de Estados Unidos. La proximidad de las elecciones, los riesgos de un retorno al trumpismo y la radicalización institucional socavaron la confianza. Después de todo, ¿qué garantía tendrían estos países de que un contrato firmado hoy seguiría siendo respetado dentro de 2 años? Biden, al intentar posicionarse como el anti-Trump, acabó atrapado en un dilema: mantener una postura moderada y perder fuerza frente a aliados inquietos, o endurecerse y correr el riesgo de profundizar las tensiones internas y externas. El resultado: una política energética internacional tibia, que no logró impedir la fuga de socios estratégicos y que aún alimenta dudas sobre la capacidad real de Estados Unidos para liderar esta nueva era energética, mientras Estados Unidos lidiaba con sus propias contradicciones e inestabilidades. Rusia avanzó con una frialdad estratégica que solo las grandes potencias decadentes subestiman. Ignorado por muchos analistas occidentales, el aumento del GNL ruso en los últimos 5 años es una de las historias menos contadas y más peligrosas de la nueva geopolítica energética. Bajo las sanciones, la presión diplomática y el aislamiento occidental, Moscú no solo sobrevivió, sino que también encontró oportunidades para expandir su influencia en mercados que antes consideraban exclusivos de Estados Unidos. Rusia ha invertido mucho en infraestructura, rutas alternativas y, lo más importante, acuerdos con países que comparten una silenciosa insatisfacción con la hegemonía estadounidense. China, Turquía, India, Pakistán, partes de África y el sudeste asiático han llegado a ver el gas ruso no solo como una opción económica, sino como una forma de resistencia política. Después de todo, al comprar GNL ruso, estos países envían un mensaje claro: ya no aceptan el monopolio energético estadounidense ni sus imposiciones. Los proyectos Yamal LNG y Arctic LNG, por ejemplo, han puesto a Rusia en condiciones de suministrar gas incluso a países distantes, utilizando rutas marítimas alternativas que eluden las sanciones. La alianza con China ha fortalecido esta estructura, con la construcción de gasoductos a velocidades impresionantes y contratos a largo plazo que reemplazan silenciosamente viejos acuerdos con Estados Unidos. Este vacío de liderazgo energético dejado por Washington, combinado con la falta de cohesión en la administración Biden y la retórica destructiva de Trump, ha permitido a Moscú reposicionarse como una alternativa viable. No es coincidencia que, en paralelo, el rublo gane fuerza en los mercados locales, que los acuerdos bilaterales crezcan en monedas no occidentales y que la influencia estadounidense retroceda en regiones donde antes era dominante. La energía está financiando una nueva guerra fría, y esta vez el gas es el arma silenciosa que está redefiniendo las alianzas. El problema para Estados Unidos no es solo la pérdida de contratos, es la pérdida de relevancia. Si el gas ruso se convierte en la nueva moneda de poder en el sur global, Estados Unidos necesitará mucho más que lemas electorales para recuperar su posición. Ahora quiero saber, ¿cree que Rusia está ganando la guerra energética silenciosa? Comenta ahí con la expresión, el gas como arma. Y dígame qué país, en su opinión, está jugando mejor a este nuevo juego de ajedrez mundial.
Tu opinión vale oro y ayuda a que este vídeo llegue a quienes necesitan abrir los ojos a esta nueva realidad. Mientras Estados Unidos observa cómo su influencia energética se erosiona a cámara lenta, la Unión Europea hace algo que muchos han pasado por alto: guarda silencio. Él permanece en silencio porque sabe que está bajo control. Guarda silencio porque tiene mucho más que perder de lo que está dispuesta a admitir públicamente. Y permanece en silencio porque, entre bastidores, ya ha comenzado una transición energética que ya no depende de Estados Unidos y que podría cambiar para siempre la dinámica de poder entre el viejo mundo y Estados Unidos. Después de la invasión rusa de Ucrania, los países de la UE se vieron obligados a buscar urgentemente alternativas al gas ruso. Al principio, recurrieron al GNL estadounidense como salvación, pero el alto costo, la inestabilidad política interna de Estados Unidos y la percepción de que estaba saliendo de una dependencia para entrar en otra, comenzaron a preocupar a los tomadores de decisiones en Bruselas, Berlín y París. Lo cierto es que Europa, cansada de ser un peón en el duelo entre Washington y Moscú, decidió empezar a jugar su propio juego. Alemania, la mayor economía del bloque, aceleró proyectos de energías renovables, reactivó inversiones en hidrógeno verde y aprobó subsidios multimillonarios para la independencia energética regional. Francia, con su consolidada matriz nuclear, empezó a vender su estabilidad como modelo. Países del norte de Europa, como Dinamarca y Suecia, están liderando avances en tecnologías eólica y marítima, creando redes que comparten energía sin tener que recurrir a proveedores externos. El silencio de la Unión Europea ante la crisis del GNL estadounidense no es falta de atención, es estrategia. Saben que cualquier medida repentina podría provocar reacciones del gobierno estadounidense, especialmente ante un posible regreso de Trump. Por eso prefieren negociaciones entre bastidores, discretas, memorandos entre diplomáticos. Mientras tanto, están debilitando los vínculos energéticos con Washington sin hacer mucho ruido. Pero este silencio tiene consecuencias. Para Estados Unidos, significa la pérdida de una de las justificaciones más poderosas para su presencia global: ser el protector energético de Occidente. Si Europa ya no necesita el gas estadounidense, ¿qué justifica la presencia de tropas, acuerdos e influencia militar a gran escala? Este es el tipo de preguntas que, en los círculos más restringidos del Pentágono y la OTAN, están empezando a ganar volumen, porque la energía siempre ha sido el pegamento invisible del imperio. El impacto de la pérdida de contratos internacionales de GNL va mucho más allá de la geopolítica. Golpea directamente a los bolsillos de miles de estadounidenses, y eso es pura pólvora en un año electoral. En estados como Texas, Dakota del Norte, Ohio, Pensilvania y Oklahoma, la industria del gas no es solo una actividad económica, es identidad, es una forma de vida, es una promesa de estabilidad en un país cada vez más desigual. Y ahora, con los barcos atracados, los pedidos cancelados y las inversiones congeladas, la sombra del desempleo comienza a extenderse por las regiones que fueron la columna vertebral del trumpismo en 2016 y 2020. Estos trabajadores no siguen las noticias internacionales, no estudian macroeconomía ni transición energética, miran el cheque de pago, y lo que ven ahora es una amenaza real, la de quedarse atrás una vez más, en nombre de una agenda ambiental que no entienden o simplemente no aceptan. Muchos sienten que fueron utilizados, primero por Trump, quien prometió el glorioso regreso del trabajador de la energía, luego por Biden, quien prometió proteger los empleos al tiempo que impulsaba incentivos para los paneles solares y los automóviles eléctricos. El colapso silencioso de la industria del GNL, provocado por las rupturas con México, China y Australia, podría convertirse en un terremoto político interno. Los republicanos ya se han dado cuenta de esto y están explotando el tema con fuerza, poniendo a Biden contra la pared y utilizando las redes sociales para inflamar las protestas, crear narrativas de sabotaje y difundir desinformación sobre el plan de la izquierda globalista para destruir al trabajador estadounidense. No es exagerado. Esta narrativa se mantiene y con fuerza. Pero el problema es estructural. Incluso si Biden quisiera, o Trump regresara al poder, la dependencia externa por parte de los compradores ya ha desaparecido. No van a regresar solo porque se izó la bandera estadounidense. Los contratos ya han migrado. Las alianzas ya han cambiado. Y la industria del gas en Estados Unidos tendrá que lidiar con esto. La pregunta es,
¿Cómo explicarle esto a una población que ve amenazado su sustento y no quiere escuchar verdades difíciles? Las elecciones de 2024 estarán marcadas por este dilema. La pérdida de empleos en la base energética estadounidense podría convertirse en el detonante de una nueva ola populista, más radical, más agresiva y más dispuesta a culpar al mundo por sus propios fracasos. Y cuando el gas se seca, el discurso explota. Porque en el fondo, el desempleo es el campo fértil donde siempre nacen los populismos más peligrosos. La idea de que el mundo necesitaba que Estados Unidos garantizara energía barata, estable y denominada en dólares, está muriendo. Y nadie parece tener el valor de declarar públicamente esta muerte. Pero detrás de escena, los líderes globales ya están dibujando el mapa de un nuevo orden energético. Uno en el que Estados Unidos sea simplemente otro proveedor, no el eje de todo. Este movimiento, silencioso y coordinado, está en marcha en varios frentes. Acuerdos en monedas locales, redes de infraestructura fuera de la influencia estadounidense, bloques energéticos económicos y fortalecimiento de alianzas regionales. Los países BRICS, por ejemplo, están discutiendo una plataforma energética integrada, donde Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica puedan intercambiar recursos sin depender del sistema SWIFT o del dólar. En África se están llevando a cabo nuevas exploraciones con el apoyo de China, sin la participación directa de Estados Unidos. Y en Medio Oriente, incluso aliados históricos como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están diversificando sus compradores y celebrando acuerdos bilaterales con potencias asiáticas y africanas. El mensaje es simple: la era de la energía unipolar está llegando a su fin. Y esta disminución de la dependencia estadounidense no significa solo un cambio comercial, representa un cambio de poder. Cuando un país deja de ser necesario para mantener las luces encendidas, también deja de ser temido. Y cuando deja de ser temido, empieza a ser ignorado. Este es el escenario que está empezando a tomar forma. Unos Estados Unidos menos centrales, menos estratégicos y menos decisivos. Y esto tiene implicaciones mucho más allá del gas. La nueva arquitectura energética global está siendo diseñada por intereses cruzados, sí, pero con una cosa en común. Todos están tratando de protegerse de la inestabilidad estadounidense, desde la oscilación de sus dirigentes, la radicalización política, la deuda impagable, las guerras culturales, el colapso interno que se avecina. Y tal vez esta sea la gran ironía histórica. Estados Unidos, que utilizó la energía como arma durante décadas, ahora ve al mundo armándose contra esa misma dependencia. Y nadie parece preparado para afrontar lo que viene después. Ahora dime, ¿cree que Estados Unidos todavía puede recuperar su papel en el centro del juego energético global? Comenta ahí con la frase: nueva era sin Estados Unidos. Si se cree que el mundo ya pasó página y está escribiendo su propio capítulo, sin Washington como protagonista. Tu comentario ayuda a que este vídeo llegue a más personas y mantenga vivo este debate. Avancemos juntos. Durante la Guerra Fría, el mundo estaba dividido entre dos polos ideológicos, armados hasta los dientes y dispuestos a librar guerras por poderes en nombre de sus imperios. Pero había algo que los libros de historia a menudo no decían. El poder real no estaba solo en las ojivas nucleares o en las bases militares repartidas por todo el mundo. También vivió en los oleoductos, en las rutas marítimas, en los invisibles contratos de suministro de energía. Y, durante muchas décadas, Estados Unidos dominó este mecanismo con maestría. Crearon no solo la figura del policía mundial, sino también la del donante de energía global, el proveedor confiable que fijaba sus condiciones y recibía obediencia a cambio. La interrupción de las importaciones de GNL por parte de los principales aliados comerciales no es solo una pérdida económica. Es el primer gran shock que sufre esta estructura desde el colapso de la Unión Soviética. Por primera vez en décadas, el mundo le dice a Estados Unidos: podemos vivir sin ti. Y eso lo cambia todo. Cambia el peso de la diplomacia estadounidense, el alcance de sus sanciones, la eficacia de su política exterior y, sobre todo, su capacidad para negociar desde una posición de superioridad. Es como si el imperio hubiera sido colocado frente a un espejo y se hubiera dado cuenta de que la imagen reflejada ya no inspira tanto miedo ni tanta reverencia. Porque cuando países como México, China y Australia, con historias completamente diferentes, toman la misma decisión al mismo tiempo,
No es coincidencia. Es una señal de agotamiento. Un agotamiento silencioso, acumulado a lo largo de años, entre promesas incumplidas, políticas agresivas, guerras injustificadas y un sentimiento de superioridad que ya no convence a nadie. Y quizás lo más preocupante para Washington ni siquiera sea la propia pérdida del gas. Eso es lo que simboliza esta pérdida. Rompiendo el mito de la indispensabilidad estadounidense, el fin de la era en la que Estados Unidos era el eje gravitacional de la política energética global, y el comienzo de una nueva era, fragmentada, caótica, multipolar, en la que ya nadie dicta las reglas del juego por sí solo. Trump, con todo su carisma brutal y su discurso fuerte, puede intentar recuperar este trono con promesas de reindustrialización, soberanía energética y petróleo barato para todos. Pero la realidad es más dura que los lemas. El mundo ha cambiado, y esta vez, no esperará a que el próximo presidente estadounidense decida qué es correcto o incorrecto, viable o aceptable. El tablero se está moviendo, y Estados Unidos, por primera vez en mucho tiempo, no está en el centro de la mesa. Está a un lado, tratando de entender cómo dejó que el juego se le escapara de las manos. Vivimos al final de una era. Se está cerrando silenciosamente un capítulo de la historia mundial, no con disparos ni con tratados, sino con recortes de suministro y rediseños de alianzas. Es el colapso de una hegemonía construida sobre el gas, el dinero y el miedo, y el nacimiento de un nuevo juego, donde el poder no está solo en quien extrae, sino en quien decide a quién comprar. En este nuevo mundo, el GNL es solo la punta del iceberg. Lo que hay debajo de la superficie es mucho más profundo. Una reconfiguración completa del poder global, de la política monetaria, de la seguridad nacional, del concepto mismo de influencia. Estamos viendo esto en tiempo real. Y lo más aterrador, la mayoría ni siquiera se dio cuenta. Si has llegado hasta aquí, eres parte de una minoría que está despierto, cual es ver más allá de los discursos fáciles, cual entiende que el colapso del imperio nunca comienza con un misil, sino con un contrato no renovado, una moneda reemplazada, una alianza rota. Ahora depende de ti. ¿Cree que Estados Unidos está preparado para este nuevo mundo? O mejor, ¿el mundo todavía necesita a Estados Unidos? Deja tu comentario con la frase, el imperio se está desmoronando, si sintiera el peso de este cambio global. Comparta este video, invite a alguien a verlo con usted, y mantengamos esta conversación juntos, porque mientras los poderosos intentan ocultar el colapso, aquí nos abrimos de par en par.